Bueno, gracias primero por las preguntas que tocan la cuestión de la importancia capital que tuvo para mí el análisis infantil. En mi caso, efectivamente, tal como subrayaban, lo que había sido una solución, podríamos decir, no clínica, una solución de volverlo negro-blanco, cuando la pantalla se me entraba a llenar de caracteres negros, necesitaba ese blanco apaciguador, que en la adolescencia dejó de ser un recurso, había tenido un primer impas cuando yo tenía 6 años, a raíz de, bueno, en ese momento fue la muerte de mi abuela y la separación de mis padres, que me habían dejado con un síntoma muy perturbador, que era el insomnio y sonambulismo y mucha angustia, un exceso de angustia en donde ninguno de los arreglos que hasta entonces yo, de un modo natural, por ponerle algún nombre, me había inventado, ya no, digamos, no estaban resultando suficientes para permitirme dormir, que es una función muy interesante. Estaba como demasiado despierta. En ese entonces mi mamá me llevó a un analista, lo cual para mí fue maravilloso. De lo cual, digamos, yo no recuerdo nada. Hay un relato, y es que se desarrolló en completo silencio, que como dije alguna vez, hoy me resulta increíble. Y me recuerdo a mí misma bajo un escritorio en silencio, lo cual lógicamente es imposible, pero psíquicamente es absolutamente viable. Y la verdad es que casi que no emití sonido. Lo interesante es que esa analista logró captar algún decir en ese mutismo. Sé que jugué y sé que no hablé, pero también sé que el síntoma se me fue. Entonces, eso a mí, esa solución encontrada me permitió transitar digamos, lo que sería en términos freudianos la latencia y la pubertad de un modo mucho más tranquilo. Pude dormir, pude estar menos angustiada, y eso no fue sin el encuentro con una analista. Me permitió entonces una vida menos angustiosa y angustiante, lo que no es poco, porque fue una época para mí muy difícil. Entonces, digamos, evidentemente el arreglo clínico que yo había encontrado en ese encuentro con un analista a mis 6-7 años resultó insuficiente años después. Los recursos que me había inventado por fuera del análisis también no alcanzaban para nuevamente apaciguar la angustia desmedida que yo sentía por diferentes motivos, entre ellos la muerte de mi padre, pero había otros que tenían que ver también con la elección de un partener, cierto impas, angustia, desbordes, que me llevaron de vuelta a un analista. Y vos hacías mención al tema de la película, del impacto de la película La noche de los lápices, y fue una película que a mí me desbordó porque efectivamente pegaba en un punto fantasmático muy ligado a la crueldad del otro y además al impacto que había tenido la época que transitábamos y que yo había transitado. Yo pasé casi toda mi infancia y adolescencia en plena dictadura con, digamos, personas muy cercanas, desaparecidas y perseguidas, es decir, que no, familiarmente no se ignoraba lo que pasaba, y eso a mí me había suscitado un terror impresionante. Y en ese momento yo en el cine me descompongo, un temblor y una angustia y un llanto que era de un exceso tal que yo misma me daba cuenta que había algo ahí como desmedido, ¿no?
que no sabía cómo alojar eso, entonces lo llevé a análisis, yo me analizaba, y el analista ahí lo interpreta en términos de una identificación, ¿no? Me dice, porque son jóvenes como vos. Y entonces, bueno, yo creo que para mí fue un punto de impas. El asunto es que en ese caso en particular, yo intentaba decirle al analista que para mí había algo que excedía, que yo notaba ahí algo que me había excedido, y ella insistía con el punto de incluirme en una clase. En una clase que era todos los jóvenes. Y me parece que cuando uno intenta eso, lo que hace es olvidar como el sujeto que se refugia detrás de la juventud, por decirlo de algún modo. Porque, ¿por qué? Porque es justamente el punto en donde cada uno es responsable de lo que goza, de lo que no goza. Y lo hablo en términos analíticos. Después podemos decir si los niños o los jóvenes son responsables o no ante la ley. Estoy sacando eso, lo digo en relación al goce que uno aporta. Y entonces me parece que cuando uno hace un conjunto de intentar clasificar, agrupar, volver algo homogéneo, lo que se olvida es lo que en esa homogeneización se refugia, que es la dimensión subjetiva propia de cada quien, en donde ahí no importa si sos adulto, joven, niño, hombre, mujer, es otra cosa. Hay algo, digamos, que es muy interesante para mí en el APRECUP, en donde hay como una circunstancia un poco dramática respecto a lo que fue mi nacimiento, en donde, bueno, tuvo que ser precipitado y con un riesgo para mi mamá, en donde el mito familiar cuenta que la opción era, como había que elegir, o se salva la madre o la niña, digamos. Pero lo que para mí fue muy interesante fue que ese mito familiar quedó inscripto como un deseo de vivir, digamos, desde el origen, como si algo de eso hubiera dado un matiz tenaz a mi carácter, para decirlo de alguna manera, y entonces era Marina te la va a seguir hasta el final. Y la verdad es que hay algo de ese empuje vital de continuar y continuar, que pienso que que para mí adquirió esa forma casi de nombre más primero que puedo nombrar a eso, como esa vitalidad decidida que durante muchos años puse al servicio del fantasma, que me parece que eso me acarrió muchísimo sufrimiento, y que una vez que esas coordenadas son despejadas, eso vuelve a enlazarse con otro uso. Entonces me parecía que en mi caso se había jugado así, más allá de la realidad de los acontecimientos, sino que eso quedó inscrito en un mito familiar que nombró algo de un cierto estilo que aún persiste y en el cual me reconozco, y que efectivamente es anterior al análisis, pero que tuvo que pasar por el análisis para poder ser desligado de la neurosis y poder hacer con eso otra cosa que consagrarlo a un esfuerzo desmedido por agradar al otro, por hacer un lugar en el otro, una trabajadora incansable, un poco alocada. Entonces no hubiera sabido de esas coordenadas sin el análisis, de eso no tengo dudas, Por otro lado, saberlo me tocó un punto que no me es ajeno, por supuesto, porque era anterior, podríamos decir, pero hoy